Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta segunda parte de nuestro precongreso. Ante todo, gracias a los directores del evento, la doctora Ricapito, doctor Seoane y doctor Espinosa, al comité asesor y al comité científico. Y gracias también a los chicos que organizaron, a la gente de comunicaciones y a la gente de docencia, que se pusieron todo esto al hombro para hacer este evento. La verdad es un orgullo, es muy lindo ver la vocación de aprender de todos los médicos, tenerlos acá, la verdad que es algo muy lindo. Ahora vamos a tener una charla distinta, salir un poco de la medicina, pero con ánimos de aprender. Hace tiempo estábamos intentando desarrollar una app para hacer terapias digitales, para prevención, y cuando se lo cuento a un amigo del mundo de la tecnología me dice, pará, el mundo app ya es viejo, esto era en el 2020. Digo, ¿cómo viejo el mundo de la app? Para todo se necesitaba una app. Me dice, no, ahora están las plataformas conversacionales. A la pelota, ¿qué es esto? Y claro, ¿cómo se comunican las empresas con sus clientes, o ustedes médicos con sus pacientes, o al revés, ¿no? Los pacientes con los médicos? Todo eso está cambiando, todo eso se está revolucionando básicamente. Hay nuevas formas de hacerlo que alcanzan a mucha más gente y son mucho más eficientes. Y es muy lindo aprender de eso. Encima tenemos el orgullo, el agrado de tener un caso de éxito en la Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, un caso de éxito mundial que se desarrolló acá. Y más alegría tenemos de que el responsable de ese éxito hoy nos va a acompañar y nos va a contar un poco qué es lo que hizo y cuál es su camino. Así que les presento a Fernando Vana Vanegas. Él fue secretario de Innovación y Transformación Digital en la ciudad de Buenos Aires. Ahora es socio de Blit, una empresa que se dedica a esto puntualmente que va a contarles, y responsable de la mesa durante la pandemia de COVID. Así que creo que tiene mucho para contarnos. Fernando, muchas gracias por estar acá. Gracias, Andrés. Te escuchamos. Gracias, Jorge, y a todos los que organizan esto. La verdad es que es un ámbito diferente en el cual suelo hablar. Si bien estuve vinculado, como decía recién Andrés, con la pandemia y trabajé mucho con médicos, me presento rápido con bullet points. Hice una presentación un poco larga, pero yo hablo muy rápido, así que no se preocupen. Tengo una formación y una experiencia totalmente heterogénea. Pasé por 9 carreras, ninguna fue medicina, pero terminé 3. Estudié marketing, derecho y después hice un MBA. Y mi experiencia laboral fui jardinero, tenía una empresa de construcción de jardines en los 90. Después de eso me dediqué a los estudios jurídicos, al management de los estudios jurídicos, pero la verdad es que los últimos 9 años estuve en la función pública. Mi último trabajo en la función pública fue ser el secretario de Innovación y Transformación Digital de la ciudad, y también en paralelo, como a todos, me tocó súper adaptarme y fui el responsable de la mesa estratégica de COVID. Ustedes seguramente lo conocen a Fernán, que era el responsable sanitario y que tomaba las decisiones médicas, por supuesto, y las más importantes. Bueno, yo me ocupaba de la operación, de los testeos, de la vacunación, de la contratación de hoteles, absolutamente todo lo que era anexo o seguir la estrategia de COVID. Pero como les pasa a ustedes, en diferentes lugares, los conocen en los clubes o los colegios como, en mi caso, con el padre de Mora, Félix y Damasia, son mis hijos. Bueno, también me conocen como el papá de Boti, ¿no? Porque parte de mi equipo, parte de lo que hicimos fue crear Boti, que como decía Andrés, es el canal conversacional de la ciudad, el WhatsApp de la ciudad, primera ciudad del mundo en tener WhatsApp automático con la empresa, y además es el caso más exitoso global de WhatsApp en el mundo, lo cual nos llena de orgullo y después voy a hacer un doble clic en eso. En presentaciones como estas, me parece, este es un autor que si no lo vieron, busquen la charla en TED porque es muy interesante, pero está bueno preguntar por qué y para qué. ¿Para qué nos vamos a juntar acá? ¿De qué vamos a hablar? Y en esta charla, que no vamos a hablar directamente de medicina, está bueno hacernos esta pregunta para setear las expectativas entre todos. No voy a hablar de tecnología, porque así como tampoco estudié medicina, tampoco estudié tecnología, así que sé muy poco de tecnología realmente. Tampoco vamos a hablar de innovación. Recién la charla que dieron de innovación me pareció muy interesante. Esto del paciente digital, esto de co-crear un poco el tratamiento. Son tendencias que están en boga en todos lados y me parece que ya vi que las están viendo. Y tampoco directamente de chatbots. Vamos a hablar de chatbots, pero el fondo de la cuestión no es esta. Así que lamento decepcionarlos. Si alguno se quiere ir,
Creo que es gratis, porque si no les devolvemos la plata. Pero vamos a tratar de hablar del contexto y de las personas, que me parece mucho más interesante que de la tecnología. Y con esto quiero decir qué está pasando con las personas y con este contexto y cómo nos comunicamos con ellos. Y traje este caso que hace un mes todos hablábamos de la muerte de la reina Isabel, de 96 años, y a mí un artículo me llamó mucho la atención que decía, ¿qué pasa si la mantenemos viva? ¿Qué pasa si agarramos todos sus discursos, si agarramos sus mails, si es que mandaba mails, sus chats, y con eso modelamos la personalidad de la reina Isabel, sus pensamientos, y seguimos hablando con ella como si nunca se hubiera ido? Y eso me lleva a un capítulo, no sé si vieron Black Mirror, es una serie que a mí me encanta de Netflix, salvo el primer capítulo que es pésimo, el resto es muy interesante, que pasa en el 2012, miren lo que es esto, donde una pareja muy joven, el chico lo mandan a comprar una lata de tomates para cocinar o algo así, tiene un accidente y muere. La viuda, muy compungida, está ahí en el velorio y una amiga le dice, che, por $10 por mes, podés seguir hablando con él, un servicio tipo Spotify, donde te descargan los chats, los mails y la información de él y seguís hablando con él. Y es rara y empieza a hablar. Y era en 2012 y era ciencia ficción. Pero lo que pasó es que esto ya está patentado por Microsoft desde el año pasado y se llaman deadbots, ¿no? Bots de gente que ya no está. Y ahí, hoy es muy posible. Hay tanta información de esta señora, imagínense, de los últimos 96 años tenemos muchísima información para entender cómo piensa, qué decía, cómo hablaba, si hacía chistes o no hacía chistes, y sobre qué temas sabía y buscar la información sobre lo que sabía, y podríamos hacerlo eventualmente. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué y para qué? Básicamente, y de qué sirve, cómo queda la persona que queda en este mundo y cómo se desvincula, y ustedes saben mucho más que yo de esto, pero la realidad es que hoy no es un desafío tecnológico, ¿no? Es un desafío mucho más adaptativo. Y cuando hablamos de personas, hablamos del comportamiento del usuario o del consumidor. En el caso de la ciudad era el usuario, en el caso de ustedes eran los pacientes, en el caso de empresas con las que estamos trabajando, tiene que ver con comportamiento del consumidor. Y en digital todo se mide. Y cualquier fricción que metamos a la transacción o al momento de que lo alejemos del comportamiento natural del consumidor, eso impacta en las métricas y en los resultados de negocios, en los resultados en la satisfacción. Entonces, es bien importante entender a las personas y cómo ellos consumen esa tecnología. De hecho, estamos viviendo en un momento mucho menos claro del consumo de tecnología en nuestras vidas. Antes teníamos experiencias físicas y experiencias digitales, y como decía Andrés, y la gente tenía la app, o lo hacías por la app y era digital, y hoy estamos en un momento mucho más híbrido. Y de hecho, a la generación más joven, a la generación Z, muchos lo llaman la generación muda. ¿Por qué la generación muda? Porque el teléfono, y de hecho nosotros, pues somos más grandes, todavía le decimos teléfono móvil, pero el teléfono ya no lo usan para hablar, para llamar, y mucho menos para atender. Les parece una intromisión altísima a su intimidad. Y no solamente ellos, si nosotros miramos, también nosotros vamos copiando parte de ese cambio cultural. ¿Cómo saludaron a su último amigo por el cumpleaños? A mí me pasó saludar a alguien que trabajaba conmigo hace 2 semanas, porque se le había muerto alguien, y tampoco tenía tanta confianza para llamarlo y me pareció saludarlo por WhatsApp. ¿Cómo hablamos con ustedes, con sus pacientes, con muchos de sus pacientes, con un colega? Y de hecho, casi que llamar por teléfono directo, te atienden y te dicen, che, pasa algo, es una urgencia, ¿no? Hay que mandar un WhatsApp antes y decir, ¿podés hablar? ¿Estás? ¿Me avisás? Y tiene que ver con esta nueva tendencia. Este es un tuit un poco viejo, donde da gracia porque dice, los jóvenes descubren que los teléfonos son para hablar de alguna manera, porque ya estaban por inventar algo que solucione esta comunicación asincrónica. Y no es algo de ellos, estamos todos metidos en esto. Y traigo una pequeña anécdota acá. Mi hija más grande tiene 15 años ahora. Hace 2 años me cuenta que en Cívica habían visto el caso Boti y estaba con una amiga, y cuando yo le cuento qué es y qué hacíamos, la chica me dice, claro, a mí me gusta mucho tocar la guitarra, y cuando pasé un examen, me sacó una buena nota, papá, como todos los papás, me dice, che, te voy a regalar el mejor profesor de guitarra de la ciudad de Buenos Aires, lo llamás acá, te va a dar clases. Y pasó una semana,
Y me preguntó, che, ¿estuviste con Pedro? No, no, papá, no tiene WhatsApp. Yo no voy a hablar con alguien que no conozco. Dice, y ella se perdía la posibilidad de tener esta clase de guitarra con el mejor profesor de Buenos Aires, supuestamente, porque no podía pasar la barrera de conectarse. Y si miramos, pasa un poco eso, ¿no? Digo, somos como, por un lado, convive esta hiperconexión con el sentimiento de soledad. 8 de cada 10 jóvenes siente ansiedad cuando llama y es la generación que más solo se sienten. Yo vivo enfrente del Hospital Rivadavia y tengo un Starbucks en la esquina y muchas veces miro los Starbucks, que son una pecera, porque son todos de vidrio, y están llenos de gente, todos conectados, en general tienen una internet espectacular, pero todos solos, ¿no? Con su teléfono, con su computadora. Entonces lo que se necesita ahí, creo que no es más tecnología, sino es más empatía. Y las soluciones que estábamos abordando tenían que ver con tecnología hasta ahí. Y si miramos un poco, hace 20 años ser digital era ser webs y plataformas. Hace 10 años ser digital empezó a ser apps. Entonces todo el mundo quería que tengamos su app. La app de los aeropuertos donde viajamos, la app del gimnasio, los que van al gimnasio, la app del restaurante, la app de la obra social. Yo tengo una obra social muy buena, la verdad es que no tengo nada que quejarme, salvo que tiene 7 apps. La app para la credencial, que de hecho no se llama como la empresa, entonces me tengo que acordar que le pusieron credencial y no la marca que yo contraté. La app de la atención médica, la app de la cartilla, es un disparate. Y cuando hablamos de empatía es cómo transmitimos valores, cómo nos comunicamos y entendemos cuál es la necesidad y el comportamiento de este usuario. Me gusta esta frase que encontré en Instagram. Ustedes deben saber quién era Virginia Satir. Yo la tuve que buscar en Wikipedia para pasar quién era. Es una autora muy conocida y es una psicoterapeuta americana, especialista en familia. Y esta frase define mucho de lo que hacemos, ¿no? La comunicación es a las relaciones lo que la respiración es a la vida. No hay relaciones sin comunicación. Y las personas lo habíamos solucionado, pero las organizaciones no. Y se sobreadaptaron, sobre todo en la pandemia. Piensen ustedes cómo resolvieron mientras estaban en cuarentena. Bueno, ustedes no estuvieron en cuarentena porque son casi todos médicos, así que creo que los de acá somos privilegiados que no tuvimos que quedarnos en cuarentena y no lo vivimos. Pero cómo compraban en la verdulería, cómo hablaban con el peluquero, cómo empezaron a consumir cosas. Hay gente que hasta compró un auto por WhatsApp. Y eso se manejó súper bien en el 1-1, porque el verdulero, el peluquero e incluso en la concesionaria podía ser una persona al que te contestaba. Cuando subimos de nivel y queremos ir a una organización más grande, como una ciudad, un laboratorio, una empresa de teléfonos o un aeropuerto, esto se empieza a poner más complejo. Hay que entender de datos, hay que diseñar qué queremos que pase en ese canal. Entonces, voy a tratar de empezar a bajar lo que estoy hablando para traerlo más abajo. Voy a entrar en 3 conceptos. El primero es sacar la fricción del medio. Hacer una app, desarrollarla, pensar que eso está bien, ponerla en el mercado, que la bajen, que la aprendan a usar, que se acuerden que existe y que se llama credencial y no de otra manera. Eso es fricción. Y como decía, la fricción se genera por cualquier cosa que nosotros queremos forzar diferente al comportamiento natural del consumidor. Y eso impacta o en el negocio o en la satisfacción, en las métricas de lo que hacemos. El segundo es desmaterializar. Venimos de un mundo físico. Cuando fuimos a digital, las empresas y las organizaciones y las ciudades querían poner su app. Era su mundo digital en un lugar donde la gente tenía que ir, bajar y buscarlo. Y de alguna manera era como materializarlo. Los que somos más grandes y escuchamos música y comprábamos los discos, los CDs o los mini discs y comprábamos el librito y la música era eso. Bueno, Spotify desmaterializó el acceso a la música. Bueno, nosotros creemos que hay que desmaterializar los problemas y las soluciones. Y en el medio de ir sin fricción y desmaterializar está este concepto nuevo que es conversational first, ¿no? Primero conversacional. Ahí está la gente. La gente tiene en su ADN comunicarse y conectarse con la conversación. Y ahora sí entro un minuto en el ejemplo Boti, también para contarles un poco qué hay atrás de eso y cómo se conecta. En la ciudad teníamos 28, yo me quejo de mi obra social, pero teníamos 28 apps. Así que es mucho peor. La app para poner reclamos, para los que estacionaban mal, para sacar turnos. ¿Por qué? Porque cada área materializaba la solución
ponía sus procesos a disposición de esos vecinos que querían una solución puntual. El foco estaba en la solución y no en el usuario. Cuando empezamos a mirar a los usuarios, nos damos cuenta que teníamos que cambiar absolutamente el foco y entender dónde estaban ellos y qué usaban, y pensar una solución más líquida que sea integradora e inclusiva. Y cuando digo integradora e inclusiva, es porque teníamos adultos mayores, teníamos jóvenes, teníamos gente más rica, gente más pobre, gente más digitalizada, gente menos digitalizada. Entonces lo que teníamos que hacer era aplicar estos 3 principios y pensar en ellos, no en la organización. Y hay 3 aprendizajes que nos guiaron en este camino. El primero, como les decía, es pasar de 28 apps a un principio que es Conversational First o WhatsApp First. Y esto es fundamental porque lo que hay adentro es sacar el foco de la solución y ponerla en el usuario. Y ahí integramos de a poco y de a una 75 sistemas. Atrás tenemos SAP, tenemos Salesforce, sistemas propios, de terceros, el clima. Y entonces un turista puede preguntar qué hay para hacer. Y le dice, hoy que está lindo el día y que estás en Palermo, a una cuadra hay bicis públicas, sí que te baje la app, puedes ir y recorrer los bosques de Palermo. O puedes preguntar si puedes estacionar. Entonces vos le mandás la ubicación y te dice, ahí donde estás, puedes estacionar de 9 a 18 y viceversa, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene 15 filas de atención. Si vos pones violencia de género o 144, directamente vas a una fila de atención específica de eso. Pero entonces pasamos de múltiples apps a una. El segundo es la lógica de conversación. En inglés dicen one to many, como de una organización a muchos, solamente un discurso a muchos, a una comunicación parecida a lo que es persona a persona. Lo que nos permite en estas herramientas es diseñar experiencias hiperpersonalizadas en base a datos, y algo hablaron en la conferencia anterior. Lo que se puede hacer es diseñar experiencias que tengan que ver con ese usuario, lo que viene a buscar. Y para eso, la conversación diferente a una página o lo que era una aplicación, que pueden ser muy lindas o mejores con UX, que es el diseño de experiencia, o peores, pero nunca podían ser empáticas. Un canal conversacional te permite que sea empático. Y definimos cómo tenía que ser Boti, cómo era el servidor público ideal. Y definimos que tenía que ser así, y cada marca encontrará sus atributos y sus valores, pero eso es lo que genera empatía en una conversación con cada una de las personas que hablan. Y como del otro lado de la línea uno espera que haya alguien o algo que es quien contesta, también lo corporizamos para llenar esa imaginación de nuestros usuarios. Y cuando hablamos de sentimientos y que no es tecnología, sino que es diseño, hablamos de esto. En ese momento ninguna plataforma aceptaba emojis como parte del diálogo, pues nos decían, no, los bots es una intención, una respuesta. Pido un turno de cardiología, le doy un turno. Pero ¿qué pasa si no hay un turno? Y la gente te pone una carita roja como ahí. Perdóname, soy un robot y estoy aprendiendo, te busco un turno. Y eso es lo que empieza a generar confianza y empatía con el usuario. Otro capítulo aparte fueron los chistes, que de hecho yo no sabía que la herramienta le habíamos puesto chistes, y un día una usuaria en Twitter dice, ¿dónde está mi hermano? En las cosas importantes, 100.000 likes, chistes por todos lados. Me agarró terror de saber qué chiste le habíamos cargado, porque el humor va cambiando año a año, pero lo que generó también ahí es que nuestros usuarios más jóvenes, gente de 13, 15 años, empiecen a usar Boti, primero por los chistes, pero después para sacar una bici y después para cosas más relevantes. El tercero es este foco de pensar que tenemos que solucionar problemas en las herramientas digitales a abrazar y aprender de los problemas. Le diría que los canales conversacionales lo que tienen es que son un beta constante, están siempre en evolución. Y acá hay datos infinitos de todos los usuarios que se van generando, no solamente para mejorar las mismas conversaciones y la herramienta, sino también insights para nuestra actividad. Lo que no sabemos, que no sabemos. En digital se gastan fortunas y mucho tiempo en tratar de interpretar, o por analytics, o cuando uno mira, se llama recording de sesiones, qué pasa cuando Juan entra acá, se loguea, que hace una transferencia y se va. Entonces empezamos a entender cómo se pierde. Bueno, acá te lo dicen, está regalado y es espectacular para aprender. Entonces esto va cambiando mes a mes, es una herramienta que está en constante evolución. Bueno, y llegó COVID, como les decía, me tocó ser el coordinador general de COVID en la ciudad, y todos tuvimos que transformarnos,
y ponernos diferentes sombreros. Y Boti también. Boti se superadaptó, igual que todos. El superpoder nuevo fue la agilidad y la adaptación. Y pasó de ser un canal conversacional donde uno le preguntaba sobre la BTV, sobre la licencia o cosas para hacer, a ser un canal conversacional experto en protocolos, lugares para testearse, etcétera, etcétera. Y esto es fundamental porque, no sé si recuerdan, en marzo del 20, o en febrero del 20 empezaron a llegar las noticias de China y todo, nuestra primera respuesta fue, si crees que tenés COVID, llama al 107, al SAME. No había ni un solo paciente con COVID, pero el SAME explotaba llamados. Crescenti me decía, la gente llama porque le duele la rodilla. Ese es el nivel de, no había información. Me dice, cuando a alguien le agarra un infarto en la calle y no pueda llamar, es porque estamos atendiendo consultas de cosas que no tienen nada que ver. Y nos animamos a decir que el fronting de alguna manera de la ciudad era, si crees que tenés COVID, chatea con Boti. Hoy parece lógico, hace 2 años nos jugamos toda la cabeza y yo mi puesto. Y anduvo muy bien y fue la manera en que podemos atender millones de personas de forma automatizada, o por lo menos derivarla a consultas generales o a chateadores que le enseñamos a profesionales de la salud de Crescenti a manejar la plataforma, o mientras armábamos las unidades febriles en la ciudad, y después por la ubicación te mandábamos ahí. En otros lugares hacían apps o plataformas, en el mundo en general y en el país también, y cada vez que cambiaba el protocolo, si venías de China, de Brasil, si tenías 38, 37, el olfato, el protocolo cambiaba todas las semanas, para ellos era por lo menos un día de programación y para nosotros era configurar una conversación. Y después llegó la vacunación y nos pareció muy interesante porque el caso de vacunación era de largo plazo, porque sabíamos que era más de una dosis, sabíamos que a la gente le daba miedo y necesitaba conversar. Entonces ahí diseñamos una experiencia punta a punta, en donde le decíamos a la gente que se empadrone, le avisábamos cuando llegaban las vacunas, que elija la vacuna, o que elija el lugar, perdón, no la vacuna. Le recordábamos el día anterior, acordate, de hecho donde estamos acá, esto era centro de testeo y era un centro de vacunación. Acordate, Jorge, que te estamos esperando en la rural y que va a estar feo el día, así que trae paraguas. Y después al final, fue muy interesante, y espero que se escuche el audio del video, le preguntábamos, sobre todo a adultos mayores de 80 años, porque se acuerda que la primera vacuna que llegó era solamente la rusa y había muchas dudas si había que vacunarse o no. Norma, Alberto, ¿te animás a grabarme un videíto para otros vecinos para que se puedan vacunar? Y teníamos muchas dudas. La gente de comunicación me decía, eso no pasa, en general son actores. No te van a dar su imagen, tenían que dar la imagen, aprender a grabar. Boti les explicaba. Y yo quería probar como la empatía que había logrado durante esa semana o 2 semanas con el canal. Y recibimos 4.800 videos por día como estos. A ver si tiene audio. Hacer cosas también. Me atendieron muy bien. La organización súper, una maravilla, primer mundo. Los felicito. Les mando un abrazo enorme. Estoy muy contenta y digo a aquellas que no se han vacunado que se vacunen porque no es nada, es hermoso. Hicimos spot de televisión, redes sociales. Imagínense. Es el sueño de cualquier organización que sus propios usuarios sean parte de los procesos y un sistema de feedback poniendo su imagen, su voz, para que otros usuarios lo hagan. Después el resultado del test. Tenemos 79 centros de testeos en la ciudad y cada uno pasaba, de hecho acá podías venir en bicicleta, en moto o en auto, te testeabas y después Boti te decía cómo te había ido. Y el test, ¿se acuerdan? Era un protocolo donde era, no sé cómo se dice, pero autoadministrado. Cada uno decía si tenía fiebre, si había venido de China, etcétera, etcétera. Y estaba muy bien porque era un triage de muy bajo costo, porque era en WhatsApp, una escala muy masiva, porque era conversacional. Tenías el resultado muy rápido, pero el grado de confianza era chico. Y ahí decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer para aumentar ese grado de confianza? Y miramos que tanto MIT, Cambridge y la Politécnica de Suiza estaban haciendo cosas muy interesantes con inteligencia artificial y toses, audios de toses. Habían empezado con el Alzheimer y estaban haciendo apps que tenían que ver con el COVID. Entonces, ahí hicimos inteligencia artificial con tos. ¿Y qué es eso? Con audios de toses empezamos a generar un algoritmo que teníamos la hipótesis a ver si nos podía predecir si ese audio de la tos y de la respiración nos decía qué tan importante era que esa persona se vaya a testear o no.
Lo hicimos, al principio no se acuerdan, cuando la gente era positiva, se tenía que aislar en hoteles. Teníamos mucha gente en hoteles y de hecho nosotros vivíamos en los hoteles cuidando a esa gente y dándolo de comer. Entonces decíamos, che, ya que estás en el hotel, hicimos dos cosas. Armamos curso de programación para los chicos y a la gente decíamos, che, ¿me querés grabar la tos? Después lo hicimos un poco mejor con el Hospital de Izalde y Quirós, que nos explicó que las cosas no se hacen así en la medicina. Pero la verdad es que lo hicimos de nuevo, con 3.000 toses positivas y teníamos el PCR de esas toses, como ninguna de las universidades de afuera que les contaba. Generamos el algoritmo, entrenamos la red neuronal. No soy técnico, así que pasa de audio a imágenes. Procesábamos eso, limpiábamos lo que eran ruidos de perros que había atrás, audios, todo, y llegamos a un 88% de asertividad. Y esto es interesante porque lo que mostramos es que este triage, y esta era nuestra hipótesis, si al triage que le poníamos le agregábamos un dato técnico que soporte esto, íbamos a mejorar la confianza, que era muy importante. No tuvo una gran aplicabilidad durante el COVID, porque bueno, lleva más tiempo que nos lo aprueben y puede hacerlo. Estaba en el back, solamente funcionaba si el triage te daba negativo, la tos te daba positivo, te decíamos que te vayas a testear, no descartábamos por audios, por un tema de protocolo, pero es un primer paso que lo que muestra es que este es un canal súper de baja tecnología en el front para el usuario. Mi tía Teresa sabe mandar, no importa cómo esté, qué edad tenga, manda un audio de WhatsApp y sabe cómo hacerlo porque habla con sus bisnietos por WhatsApp. Y súper high-tech de altísima tecnología en el back. Cosas como estas recién empiezan a llegar. De hecho, este es el CEO de WhatsApp. Cuando pasamos los 3 millones de conversaciones por mes, que fue el récord mundial, terminamos en 11 millones por mes. Y cuando hicimos esto de la tos, que mostramos que es un canal que llegó para quedarse y para hacer cosas increíbles. Como no es todo Boti, quería traerles algunos otros casos salpicados de cosas que están pasando en el mundo con el canal conversacional. Uno es uno que está en UK. Uno de los problemas de las agendas de futuro de las grandes ciudades es la soledad. Y junto a esta fundación tienen un chat para la soledad que te deriva a especialistas tratando de advertir casos de suicidio o tendencias suicidas e incluso acompañar. El otro es en aeropuertos. Nosotros estamos trabajando con un grupo de aeropuertos en donde la experiencia de viajar va a ser diferente. Hay gente que va a 20, 30 aeropuertos por año. Es imposible pensar que se va a bajar una app y la va a usar. Entonces, ¿qué pasa si cuando llegamos preguntamos si hay comida para celíacos? O ¿dónde está mi valija? O ¿cómo viene mi vuelo? Esto no es WhatsApp. Por eso hablo del canal conversacional. Esto es una app, pero es conversacional. Y tiene que ver más con el entretenimiento, pero también está vinculado con la soledad, pero de un lado de entretenimiento y de ciertas conversaciones. Réplica, en donde uno puede hablar va configurando cómo quiere que sea su amigo. Y de hecho, justo hoy salió el nuevo sistema de avatares de Mark Zuckerberg, donde directamente uno se digitaliza y podría estar ahí. Y está vinculado y va a empezar a jugar con estas cosas de los deadbots, va a ser raro. Pero bueno, cómo uno empieza a conversar y a tener relaciones con personas digitales. Este caso es interesante, también en Ucrania, durante la guerra, el canal principal entre las personas que están en Ucrania, sus familias y la ayuda del gobierno es WhatsApp. WhatsApp también tiene un tema de eficiencia, usa muy pocos datos. De hecho, en Argentina, incluso los sistemas prepagos andan cuando uno no tiene crédito, pero digo, en el mundo es muy, muy eficiente el uso de datos. Y este caso salió hace 2 semanas. Para mí es un antes y un después, va a cambiar lo que es el e-commerce. Si nosotros pensamos, gran parte de las compras que nosotros hacemos digitales están soportadas por canales conversacionales, según Accenture, eso es entre el 71 y 75% de toda Latinoamérica. Antes uno pregunta, después pide asistencia y después da feedback, pero faltaba el momento de la compra, el pago. Bueno, en la India sacaron hace 2 semanas el primer carrito de compras directamente en el canal. Cuando esto esté entre nosotros, cambia el e-commerce. Para nosotros el e-commerce era la web donde comprábamos cosas, porque así lo podíamos resolver. Va a ser mucho más fácil y más amigable a través de canales conversacionales. Y esto no es un invento de acá. En China esto se llama WeChat y funciona hace años. Y les traje este caso que me encanta. Yo hace 4 años más o menos hice una dieta, un régimen, con una nutricionista y una psicóloga que me metió en un grupo de gente que quería adelgazar. Yo estaba en el medio, había gente que pesaba 150 kilos y estaba bajando 40, y gente que era Ironman y quería bajar, les diría, de 70 a 60, y yo estaba en el medio.
Y me llamó mucho la atención cómo era todo a través de WhatsApp. Yo nunca hubiera podido pagar una nutricionista y una psicóloga para que estén todo el día, 24 horas, viendo qué comía. Y estaba en un grupo de 20 personas entre 40 y 50 años como yo que querían adelgazar. Y empecé a entender, si quieren, el UX de esa experiencia. Además de adelgazar, adelgacé 12 kilos en 4 meses. Y me mantengo más o menos, pero bastante bien. Por un lado, se generó una comunidad efímera, yo le decía, que era un grupo de gente como yo, que tiene un objetivo en común en ese momento. Por el otro, compartíamos los gastos, ¿no? Esa nutricionista o esa psicóloga, y había conocimiento cruzado. No era nada automático en ese momento. Y por el tercero, había algunos elementos medio de gaming y de seguimiento que físicamente hubiera sido imposible. Este año me enteré de Clivi, que es un caso bien interesante. La principal causa de muerte en México de mujeres es por diabetes, y si no me equivoco se llama diabetes de tipo 2. Si estoy diciendo burrada, alguien puede levantar y decírmelo. Pero gran parte de eso que hacen ellos es con médicos, pero también con la inteligencia artificial, siguen en un promedio de 12 touch points semanales a las personas conectadas con su glucómetro. Lo tenés que cargar, pero si sacas una foto con el glucómetro te levanta los datos y te va preguntando cuánto vas de ejercicio, qué tenés que hacer, según tus preguntas te va recomendando. Fueron cambiando el ratio, empezaron con un médico cada 45 personas y hoy están con un médico cada 450, que no solamente trae eficiencia, sino que deja a los médicos para lugares de mayor valor e interacción, y ya tiene 30.000 usuarios activos ahí. Imagínense esto en cualquier enfermedad crónica o tratamiento para adelgazar, para dejar de fumar, para, como decían recién, para caminar más, todo lo que es el nuevo negocio, el nuevo bienestar y longevidad. Digo, esto llegó para quedarse, conectado con los relojes, pero la realidad es que son herramientas sin fricción que se empiezan a meter en temas sustanciales de la vida de las personas. Esta frase de Steve Jobs es muy conocida cuando habló en Stanford, cuando terminó ahí su conferencia, cuando se recibieron los MBAs, que me costó entenderla, pero tiene que ver con que uno muchas veces cuando no entiende qué punto se está tocando y después construye para atrás. Y estamos en ese medio, ¿no? En este mundo híbrido en donde ya se mezclan estas experiencias digitales y físicas. Y lo que no sabemos es cuál de estos puntos se van a conectar y cómo se van a conectar. Y acá tengo un video que es un poquito más largo, son 3 minutos, pero a mí me encanta, es mi video preferido. Es de una serie que se llama Years and Years. Si no la vieron, les va a gustar este video, que tiene muchas cosas. Miren, traten de advertir las diferencias intergeneracionales, traten de advertir las diferencias semánticas que hay en las conversaciones y qué es lo que está pasando y la importancia o cómo la tecnología podría modificar nuestros hábitos. I just want you to know. ¿Te lo mando ahí? I love you, Mommy and Daddy. Voy a poner acá. I know you do, sweetheart. And I'm going to ask you to take the filter off. Will you do that for me? I think I've been uncomfortable for a very long time. We know. I've been thinking ever since I was born that I don't belong in this body. Oh my God. It's all right. It's really okay, darling. I've been reading up on it. And I think I'm trans. Oh, sweetheart. Oh, it's all right, darling. I swear. It really is. Now look at us, we're fine. We're completely fine, aren't we? And I know we might be a bit slow and a bit old, and this is going to be confusing for us, and we'll make a mess of it sometimes, but we love you. We love you. We absolutely love you. We always will. I mean, we don't need to rush. We've got lots of time to talk about this. And if it turns out that we've got a lovely son instead of a lovely daughter, then we'll be happy. No, I'm not transsexual. Oh, Is that not the word now? but you said trans. What did we call you then? I'm not transsexual.
I'm transhuman. Oh, okay. I'm sorry, they keep changing the words. I don't know the difference. I don't want to change sex. No, sure. We say gender now, don't we? Sorry. I said I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. This thing, all the arms and legs and every single bit of it. I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital. What do you mean? They say one day, soon, they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. And your body? Recycled. Into the earth. So you want to kill yourself? I want to live forever. As information, because that's what transhumans are, Mum. Not male or female. Better. Where I'm going, there's no life or death. There's only data. I will be data. Es un disparate, ojalá esto no pase, pero me parece bien interesante. Esta serie es parecida a la de Black Mirror que les contaba, es distópica, son cosas que dicen que podrían pasar dentro de 10 años. Esto no va a pasar, y si van a pasar cosas parecidas, no sabemos ni cómo ni cuándo. Lo que sí estamos seguros es que la conversación, los datos, la inteligencia artificial y la experiencia, la conexión entre los dolores actuales y las soluciones que diseñemos van a ser conversacionales. Porque el humano es conversacional, porque la tecnología llegaba hasta un lugar que dejaba a muchos excluidos en el camino y que ahora de esta manera líquida y mucho más híbrida la estamos viviendo todos naturalmente casi sin darnos cuenta de cuál es el límite entre lo físico y lo digital. Así que muchas gracias y si quieren tenemos unos minutos para preguntas.